Entre los años 1980 y el 2000, el Perú vivió el más intenso y cruento conflicto armado de su historia republicana. Si eso no es guerra, ¿ya qué? Pues debimos haber reconocido que era nuestra guerra por la democracia, nuestra guerra por los derechos humanos. En esa época no había reglas. Cuando le dijimos, pero ¿y el derecho internacional humanitario? Nada, no hay nada. No hay regla. La regla la ponen los terroristas. Si los terroristas nos matan por la espalda a nosotros los matamos también a ellos. Fue el general Carlos Mauricio. Pensar que el mismo gobierno, quien es el encargado de velar por la seguridad e integridad de los seres humanos, fue el asesino, pero en una forma tan cruel, tan cobarde que no tiene nombre. El 12 de octubre de 1981, el presidente Belaúnde decretó el estado de emergencia en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo. Ese mes se enviaron los primeros destacamentos de la policía para enfrentar la amenaza subversiva. Lograron importantes capturas en esos primeros años, deteniendo a decenas de militantes de Sendero Luminoso, como Edith Lagos. El Sinchi fue visto como el abusivo, el torturador, el violador, a quien la población aprendió a temer. No eran una fuerza que conocía la idiosincrasia comunal, campesina, y por lo tanto se comportaba como fuerza de ocupación. El enemigo está en todos los habitantes de la zona donde él está. Fue el primer agente del Estado que desarrolló tácticas de guerra sucia. A mí me violaron. Durante la noche yo gritaba, pedía auxilio. Me metieron un pañuelo en mi boca. Esa noche me violaron. 7 militares, los 7 Sinches. Entraron a violarme. Uno salía, otro entraba, otro salía, uno entraba. Georgina, al igual que cientos de mujeres que fueron abusadas sexualmente por miembros de las fuerzas del orden, quedó embarazada. Nunca conoció la identidad del padre. El día que se presentó ante la audiencia, su hija de 20 años la acompañó. Muchas veces los policías actuaban en represalia o venganza. Desde un principio, fueron los más golpeados por Sendero Luminoso, por el hecho de representar a la autoridad o para robarles sus armas. Las fuerzas policiales eran blancos fáciles al no estar acuartelados. Cientos de efectivos murieron en sorpresivos ataques contra los puestos policiales o en asesinatos selectivos. Escucho el estallido. Yo pensaba que era la llanta y era el primer impacto que me entra por la espalda. Siento que mi cuerpo se desvanece y comienza a sentir otro. O sea, uno hacia el de la espalda, uno acá, otro acá. Y el tiro de grasa que me entra por el ojo derecho me sale por la sien izquierda, que quema el nervio óptico izquierdo. La suboficial de la policía, Ana Lira, fue atacada por un comando de aniquilamiento en el año 92. Quedó totalmente ciega. La vida de un policía no valía nada. Al desconocimiento del enemigo, la ausencia de una estrategia adecuada y los sucesivos y exitosos ataques de Sendero, se suma la falta de recursos. Tenían carencias logísticas y a veces no había suficiente alimento. Pero ¿cómo contener a mi gente? A veces teníamos que matar estos animales y hacer un caldo para todos. Nosotros, acuérdense que yo le estoy hablando de 20, 30 hombres. Si cometía abuso de matar y de dejar sin el huevo diario a ese poblador de las alturas, no había otra forma de cómo alimentarnos. Pido disculpas públicamente. O sea, las fuerzas policiales no estaban en condiciones de ese tipo de enfrentamiento, no tenían armamento de guerra además.
A partir de diciembre del año 1982, los comandos político-militares asumieron el control absoluto de las zonas declaradas en estado de emergencia. Un país fragmentado, segmentado, en que los políticos se desentienden sistemáticamente del asunto de la seguridad interior y la defensa, y ese es un asunto militar. El poder civil había entregado una carta blanca para que las Fuerzas Armadas se encarguen del problema, que ellos hagan el trabajo sucio. Hubo quienes se opusieron al ingreso de las Fuerzas Armadas, como el mismísimo ministro de Guerra de aquel entonces, general Luis Cisneros Vizquerra. Él vaticinó lo que ocurriría en el terreno de combate. Y como no se sabe quiénes son los senderistas, probablemente de 60 muertos, que se diga que son senderistas, serán unos 3 más o menos. Él dice, eso lamentablemente va a suceder si ustedes nos obligan a intervenir. Luego del ingreso de las Fuerzas Armadas, se distinguen 2 claras etapas en la lucha contra subversiva. La primera, de represión masiva e indiscriminada, y una segunda, más selectiva, que contaba con una estrategia, pero no por esto fue más respetuosa de los derechos humanos. Está claro que Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos. La crueldad y salvajismo con la que actuó, atacando a traición, sin distintivos, ocultándose y escudándose con la población civil, buscaba también la reacción brutal de las fuerzas del orden contra esa misma población civil. Tuvieron éxito. Entre los años 1983 y 85 se escribieron los capítulos más sangrientos de esta guerra. Fue un engaño en realidad, porque cuando llegaron los militares, ellos estaban bastante tiempo sometidos a Sendero. Con engaño le dijeron, vamos a construir ahora una piscigranja aquí. Y luego cuando ya estaba todas las zanjas listas, los acribillaron y los mataron, sin tener en cuenta que había niños, mujeres, nada. Por ejemplo, un mayor que le dice a un teniente que al otro día va a ir a destruir una escuela popular y que va a tener 3 días para hacerlo y no puede regresar sin haberlo hecho. Tiene que hacer lo que tenga que hacer. No hay una indicación clara, usted va y mata a 25 mujeres y 15 niños en una casa en la comarca con gasolina, con granadas. No le dicen así. Las Fuerzas Armadas se habían preparado para conflictos externos, no para un enfrentamiento entre peruanos. Y en esta guerra inicialmente equivocaron el objetivo militar. Actuaban defendiendo el territorio, en vez de proteger la vida de peruanos inocentes. Veían en toda la población civil a enemigos latentes. También subestimaron a los subversivos. Clemente Noel, que era el jefe del Comando Político Militar de la Fuerza de Intervención en Ayacucho, él consideraba de que ya iba a estar totalmente pacificada la zona a más tardar en 6 meses. Después prolonga el periodo de pacificación hacia 1 año, ¿no? Y cree que ya se iba a terminar ahí. A lo largo de esos años, muchas bases militares fueron utilizadas como centros para la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, de civiles sospechosos o acusados de terroristas. Tortura, violación sexual, desaparición forzada. Mi capitán, venimos a dar parte. Ah, muy bien. Bacanes ustedes, ¿no? Ustedes son terrucos. Inmediatamente meten al cilindro para ahogar. Al otro compañero meten electricidad en los testes. Una vez un general me dijo, a nosotros nos han matado 2.500, nosotros hemos ganado la guerra, ¿a cuántos cree que hemos matado? No encontrar su cuerpo de él, aunque sea un pedazo, su hueso, enterrando,
para nosotros sería distinto. Sabríamos que donde lo hemos enterrado, iríamos todos los 1 de noviembre, aunque sea a llevar flores o semanalmente a visitar. Pero en este caso, no sabemos qué han hecho a él, dónde lo han tirado, dónde lo han quemado. Martín Roque estudiaba economía en la Universidad del Callao. Su familia sabe que fueron miembros de inteligencia de la Marina de Guerra quienes los secuestraron. Nunca más lo volvieron a ver. Y agarrarlo, llevarlo a la base contrasubversiva, interrogarlo, torturarlo y matarlo y desaparecerlo, eso no puede ser un exceso. Ese era un patrón. En los años siguientes, y en medio de un conjunto de tensiones con el poder civil, las Fuerzas Armadas dieron inicio a una estrategia contrasubversiva que se inició en 1989. El éxito comenzaría a sonreírles, pero ¿a qué precio? La única forma de desestructurar a Sendero, de vencerlo, mejor dicho, es desestructurándolo, o sea, desactivando a sus organizaciones político-administrativas locales, desarticulando la red de apoyo. A partir de 89 entramos en una guerra de operaciones especiales. Por la década del 90, la guerra había alcanzado y golpeado a la capital, Lima. Para la mayoría de ciudadanos, parecía que luego de 10 años de conflicto, esta guerra recién comenzaba. La elección del desconocido Alberto Fujimori y su posterior cogobierno con las Fuerzas Armadas, de la mano de Vladimiro Montesinos, dieron inicio a otra etapa de la Guerra Sucia. Ahí es donde las operaciones especiales de inteligencia se criminalizan. El Servicio de Inteligencia Nacional, con el respaldo del Comando Conjunto, formó sus propios destacamentos para misiones especiales, como amenazas, chantajes, sobornos y actos terroristas contra oficiales disidentes u opositores políticos. Este proceso estuvo caracterizado por la actividad del Grupo Colina, responsable de casos como la matanza de Barrios Altos y la Cantuta. Una vez incursionados ya en este tipo de guerra sucia, se empleaban grupos operativos para dar protección al narcotráfico en el Frente Guayá. Había transcurrido más de una década y finalmente se alcanzaron algunos éxitos, pero a un costo demasiado alto. Se habían sacrificado y destruido miles de vidas de inocentes. Se habían ignorado los tratados y convenios de derecho humanitario y las autoridades habían fracturado el sistema democrático. El cambio de estrategia, la creación de los comités de autodefensa, las rondas campesinas y, ante todo, los avances en el campo de la inteligencia de la Policía Nacional, que a través de la DINCOTE y el GEIN permitieron la captura de Abimael Guzmán, dejando acéfala a la organización terrorista más sangrienta que existió alguna vez en el Perú. $1,600 policías y miembros de las Fuerzas Armadas murieron durante el conflicto armado interno. Cientos quedaron mutilados, discapacitados y viven con las secuelas de esa guerra. Hemos aprendido a luchar contra las amenazas internas, las amenazas de nuevo tipo en general, de otra manera. Han combatido, pues, han hecho las cosas mal y bien. Periodo de tragedia nacional, no solamente por las cosas que hicieron los terroristas y las cosas que hicieron las fuerzas del orden, sino las cosas que hizo la sociedad civil. Por eso es una época de vergüenza nacional. Tenemos que avergonzarnos
¿Cómo nos hemos comportado?